a todos. Mi nombre es Alex Valdivia. Soy residente de la especialidad de cirugía de tórax y cardiovascular del Hospital María Auxiliadora. Y bueno, el tema de ahora, el cual les voy a comentar, es acerca de la enfermedad arterial periférica. Y bueno, este tema está dirigido básicamente a aquellas personas adultas, ¿no? Adultas mayores, que cuenten con algún factor de riesgo que puede llevar al desarrollo de la enfermedad arterial periférica, ¿no? Entonces es una presentación para el público que presente alguna enfermedad cardiovascular que puede ser propenso a desarrollar esta enfermedad, ¿no? Entonces vamos a hablar primero cuáles van a ser los objetivos de nuestra presentación. Vamos a ver que vamos a tratar de explicar qué es la enfermedad arterial periférica, en qué consiste, quiénes son los pacientes que están en riesgo, cuáles son las manifestaciones que va a llevar esta enfermedad, cómo se hace el diagnóstico y finalmente cómo se trata y cómo se puede prevenir, ¿no? Entonces vamos a comenzar hablando de qué es la enfermedad arterial periférica. Esta enfermedad es o se caracteriza por causar un estrechamiento de las arterias de los miembros inferiores. Y esto va a hacer que esta estrechez puede llevar a incluso hasta una oclusión, es decir, se puede llegar a tapar la arteria y con consiguiente disminución del flujo sanguíneo en los miembros inferiores, ¿no? Como por ejemplo vemos aquí en esta imagen, existe un sistema arterial que lleva la sangre hacia los miembros inferiores y que dentro en su interior puede llegar a formarse placas de colesterol, de triglicéridos, es decir, placas de grasa que pueden llevar a ocluir o tapar esas arterias, ¿no? Y que van a disminuir el flujo de sangre a la extremidad. ¿Quiénes son los pacientes que están en riesgo de desarrollar? Aquellos pacientes como por ejemplo pacientes que tengan diabetes mellitus, ¿no? Pacientes que son hipertensos. En realidad estos pacientes, como van a desarrollar estos compromisos de oclusión de las arterias, esto nosotros le llamamos en el término médico aterosclerosis, ¿no? Y el cual es una enfermedad de compromiso sistémico, es decir, no solamente se pueden llegar a comprometer las arterias de los miembros inferiores, sino también a nivel del corazón o aquellos pacientes que están en riesgo de desarrollar algún infarto. Entonces comparten muchas similitudes y comparten muchos factores de riesgo. De hecho, prácticamente son los mismos factores de riesgo. Pacientes diabéticos, pacientes hipertensos, pacientes que tienen antecedente de tabaquismo, dislipidemias, es decir, aquellos pacientes con alteración o con problemas en el colesterol y en el triglicéridos, ¿no? Pacientes de edad de más de 50, 55 años también están en factores de riesgo para desarrollar esta enfermedad. Aquellos pacientes con obesidad y sedentarismo, ¿no? No hacen ejercicio, se mantienen con la obesidad. Esto los hace muy propensos a desarrollar esos problemas en las arterias, ¿no? Y bueno, vamos a ver que las manifestaciones, ¿no? Son múltiples las manifestaciones de la enfermedad arterial periférica, pero algo que deben de recordar y que deben de tener muy en cuenta es de que es una enfermedad que puede llegar a ser silenciosa o nosotros le llamamos asintomática, es decir, puede no llegar a producir síntomas hasta que la oclusión o la estrechez de las arterias sea muy marcada, ¿no? Entonces, por ejemplo, tenemos en el caso de algún paciente que puede estar caminando y puede avanzar unas 3, 4 cuadras o 2 cuadras y puede llegar a presentar un dolor intenso a nivel de la pantorrilla que lo hace que se detenga, que pare el caminar y ese dolor cede, calma, para que después pueda seguir caminando. Esto de aquí se llama claudicación intermitente, un dolor que aparece con la actividad física y que lo lleva al paciente a tener que parar o dejar de caminar un rato y de nuevo volver a incorporarse o volver a seguir caminando. Entonces, este es un síntoma muy característico de la enfermedad arterial periférica.
¿no? Pero también puede haber otras manifestaciones, como por ejemplo sensación de calambres, hormigueos en los miembros inferiores, pero hay que tener mucho cuidado con los dolores en las extremidades. No todo dolor en los miembros inferiores es por la enfermedad arterial periférica. Recordemos que también hay un compromiso, unos dolores que pueden ser de tipo articular, dolores de tipo artrosis, artritis, ¿no? Que no tienen nada que ver con el flujo sanguíneo de las arterias, ¿no? Entonces, vemos que también puede haber dolor en reposo, ¿no? El paciente, sobre todo en el cual ya tiene una enfermedad mucho más marcada, mucho más acentuada, puede haber dolor en reposo, puede haber cambios de coloración en la piel se torna medio violácea, oscura, puede haber lesiones tipo úlceras, necrosis, gangrena, ¿no? Sobre todo en estadios mucho más avanzados, ¿no? Puede haber frialdad de la piel, puede estar un pie más frío que el otro, ¿no? Eso nos puede decir que no hay una buena irrigación, un buen flujo sanguíneo a la extremidad, ¿no? Como vemos en esta imagen que representa el dolor en la pantorrilla al momento de caminar, ¿no? Lo que vendría a ser el síntoma de claudicación intermitente, ¿no? Y como vemos acá en la otra imagen mucho más representativa, ¿no? Las lesiones en los dedos del pie, lesiones con cambios de coloración, lesiones con úlceras, ¿no? Y el paciente puede llegar con necrosis, con gangrena también, ¿no? Y bueno, ¿cómo va a ser o cómo se realiza el diagnóstico de esta enfermedad? Bueno, el diagnóstico va a estar dado principalmente tras realizar un buen examen físico, una buena entrevista con el paciente, obtener bien los factores de riesgo, ¿no? Y examinando los miembros inferiores, sobre todo para palpar los pulsos, ¿no? Como vemos en esta imagen, está un personal de salud palpando el pulso en el pie, que vendría a ser el pulso pedio. Hay muchas zonas donde se pueden palpar los pulsos y que nos van a decir cuál es la intensidad, qué tan buena intensidad tienen estos pulsos, ¿no? Si es que encontramos unos pulsos de baja intensidad, unos pulsos débiles, podemos sospechar de que no hay un buen flujo sanguíneo a esa extremidad, ¿no? También tenemos que revisar si es que hay cambios de coloración en la piel, heridas que nos hagan sospechar de que no está llegando adecuadamente la sangre. Ahora, si es que su personal o su médico está sospechando de una enfermedad arterial periférica, puede realizar un examen, que es el test de índice tobillo-brazo, es decir, va a tomarle la presión a nivel del brazo y a nivel del tobillo. Esto va a arrojar unos valores en el cual nos puede hacer sospechar mucho más en que el paciente cuenta con enfermedad arterial periférica. Así que no hay que asustarse si es que su personal o su médico le llega a tomar la presión a nivel del tobillo, ¿no? No es algo, no lo tome o no lo vea como algo extraño. Es un método para poder llegar a diagnosticar enfermedad arterial periférica, ¿no? Una vez que tengamos estas sospechas, se puede solicitar o se puede realizar un estudio de imagen de tipo confirmatorio, como por ejemplo el estudio de entrada, que vendría a ser la ecografía Doppler arterial, ¿no? Que nos va a mostrar las características de los vasos sanguíneos, arteriales, nos va a determinar si es que hay presencia de placas de colesterol en su interior, calcificaciones en las arterias, ¿no? Y nos va a determinar las velocidades del flujo de las arterias, ¿no? Cómo está llegando la sangre a los miembros inferiores. Una vez que ya se ha realizado la ecografía Doppler, ¿no? Y si es que nos da mucha sospecha de enfermedad arterial periférica, puede optarse también por otro estudio que vendría a ser la tomografía o el angiotem, que vendría a ser la tomografía de los vasos arteriales de los miembros inferiores. Es decir, se introduce una sustancia de contraste que va a pintar todas las arterias de los miembros inferiores mientras se saca una tomografía, y esto tiene la ventaja de que se puede llegar a reconstruir y nos puede llegar a mostrar con mayor detalle cuáles son las zonas que están más ocluidas o más tapadas en las arterias, ¿no? También existe otro examen que es la arteriografía. Esto es un examen un poco más invasivo, más complejo, que no se solicita de entrada a todos los pacientes. Es un examen en el cual se va a realizar
a través de una punción por un catéter a nivel de la arteria femoral, que es una arteria grande, gruesa, que está al inicio del muslo, ¿no? En el cual se inyecta una sustancia de contraste y va a pintar todas las arterias del miembro inferior, ¿no? Ese es un detalle, es un examen que nos va a dar mayor detalle de las arterias, nos va a dar con mayor precisión cuáles son las zonas de oclusión, pero es un examen invasivo que se hace en una sala de procedimientos especiales o incluso en sala de operaciones, para lo cual el paciente pues no tiene que estar preparado. Entonces no es un examen de entrada, pero es uno de los exámenes más confiables que se puede hacer para esta enfermedad. ¿Cuál es el tratamiento? Bueno, el tratamiento básicamente está dado en controlar los factores de riesgo, es decir, controlar las presiones arteriales, la glucosa, el ceder el tabaquismo, ¿no? Hacer actividad física, bajar de peso, ¿no? Bueno, el control de los factores de riesgo. Hay que recordar, sí, también puede existir tratamiento médico, se puede usar algunos medicamentos, ¿no? Como por ejemplo aspirina, silostazol, atorvastatina, que son medicamentos que van a ayudar a evitar que se tape las arterias o se sigan tapando las arterias, ¿no? Y que también van a ayudar a disminuir los niveles de colesterol para que no se sigan tapando estas arterias. En el caso el tratamiento médico no sea suficiente, se puede optar ya para un tratamiento quirúrgico, ¿no? Es decir, se puede llegar a hacer un bypass arterial, es decir, saltar esas zonas de estrechez o de oclusión poniendo un injerto, ¿no? Puede ser un injerto venoso, una prótesis arterial, ¿no? Para llevar flujo, mayor sangre de una zona a otra. Y también puede existir el otro lado, es un manejo quirúrgico, pero endovascular, es decir, se puede ingresar por las arterias a través de un catéter con un balón para que pueda dilatar y abrir esas arterias que están ocluidas, ¿no? Entonces estas son unas alternativas para el manejo, unas alternativas ya quirúrgicas, ¿no? Entonces, en conclusión, para terminar, vemos que la enfermedad arterial periférica puede prevenirse siempre y cuando se tenga un control adecuado de los factores de riesgo, sobre todo los factores de riesgo cardiovasculares, ¿no? Eh, Hay que tener un control adecuado de las glucosas y de las presiones arteriales, sobre todo porque lo son los pacientes diabéticos hipertensos que realizan o que tienen enfermedad arterial periférica con mayor frecuencia, ¿no? Siempre los pacientes, recordarles que tienen que acudir a su control, a su centro de salud, para que se les haga seguimiento, ¿no? De sus niveles de colesterol, triglicéridos, para darle tratamiento óptimo, ¿no? Definitivamente se tiene que dejar de fumar para aquellos pacientes que tienen el antecedente de tabaquismo, ¿no? Y también tenemos que vigilar, sobre todo en los pacientes diabéticos, vigilar la presencia de heridas o de cambios de coloración en la piel, ¿no? Para poder realizar un manejo temprano de estas complicaciones, ¿no? Y bueno, hasta aquí un pequeño resumen de lo que es la enfermedad arterial periférica. Espero haya sido de gran ayuda para ustedes.